¿Cuál es para terminar el voltaje de Thevenin? ¿Qué es lo que hacemos? Tengo el circuito original. Pero bueno, si tengo el circuito original, aquí quiero conocer. Ahora va a ser aquí el voltaje de Thevenin. Aquí tengo 200, aquí tengo 100, 75, 50. ¿Sí? Sí. Ahora sí, tengo aquí la fuente. ¿La fuente de cuánto? De 100 volts. Más o menos 100 volts. ¿Ok? Sí. ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? El voltaje. Salud. Quiero terminar el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Con nodos? ¿Eh? Con nodos. Con nodos, mallas. Pero, ¿qué es mallas, no? Sí, Para usar la herramienta que ya utilizamos. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí este circuito. ¿Cuál sería la acción? Yo tengo aquí una malla, le llamo la 1. Aquí le llamo ¿qué? La 2. ¿Por qué elijo esto así? ¿Por qué lo elijo en ese sentido? Puede ser en sentido contrario. Para evitar confundirme con los signos, mejor me voy desde el inicio a corregir ese error, ¿no? Entonces esa corriente llega aquí, parte viene para acá y parte viene para uno. Entonces por eso tengo ese sentido. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es la matriz que voy a tener aquí? Pero falta la tercera corriente. ¿Perdón? Falta la tercera corriente. ¿La de qué? La tercera corriente. ¿Esta? Sí. Es donde quiero conocer Pero no pasa nada. es donde quiero conocer el voltaje de Thevenin. Quito el elemento tanto para la resistencia de Thevenin como para el voltaje de Thevenin. No interviene todavía. ¿Por qué? Porque en ese circuito que tengo yo ya, el circuito Porque literal no es una olla. equivalente Sí. de Thevenin, ¿cómo será? De este circuito tengo que llegar a armar un circuito equivalente de Thevenin, que debe tener una resistencia de Thevenin y debe tener un voltaje de Thevenin, un elemento simple de circuito. ¿Qué es lo que tiene que tener aquí? Yo tengo que llegar a este circuito y aquí voy a tener la fuente de tensión. ¿De cuánto? De 80. Yo quiero conocer la corriente ahí. ¿Sí? Es lo que me piden desde el inicio en el ejercicio. Entonces, ¿cómo hago aquí la matriz? A ver. Para la malla 1. Para malla 1 son 150. 150 Menos 100. menos 100. Sí. ¿Así? Luego la malla 2. ¿Que multiplica qué? Una. Hay 1 igual con 100. ¿Eh? Por 100 volts. Por Bueno, 100 volts. ¿Ok? La malla 2 Luego es menos 100 menos 100. Salud. más 375. Más 375. Y 2. Y un volt en bueno 0. Sí. Por lo tanto, la I1 igual, la I2 igual. La 1 da 0.81. 0.80 y qué? 1. 1. Y la segunda 0.21. 0. ¿Qué? 21. 21. Ya tengo ahí las corrientes. Pero no quiero determinar las corrientes, quiero determinar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo determino el voltaje de Thevenin? Puede ser que le diga 1. ¿Qué voltajes intervienen ahí para el voltaje de Thevenin? Yo tengo aquí el voltaje de Thevenin. Sí, Tengo que determinar aquí un voltaje aquí, ¿no? sí. El voltaje en la de 75 y el voltaje en donde? En la de 50. 50. Por lo tanto, el voltaje en la de 75, ¿cuánto es? La resistencia 75 Porque 75, por la intensidad de 0.21. ¿de cuánto es ahí? ¿Qué? Y 2. Y 2. Es igual a 75 por 0.21. 0.21. ¿Cuánto le da eso? ¿Perdón? 15.75.
15.75. Vamos a decir, ya tengo el voltaje. Sí. Ahora el voltaje en la de cuánto? En la de 50. Será 50 por cuánto? Por I1. Por I1. Este era 50 por I1. ¿Cuánto le da? 0.81. Por lo tanto, la B50 igual a cuánto? 40.5. ¿Cuánto? 40.5. 40.5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, por lo tanto, el voltaje, por lo tanto, me voy para acá. El voltaje de Thevenin, ¿a qué será igual? A este voltaje y este voltaje. A la suma de los voltajes. Entonces yo tengo aquí el voltaje de 75 más menos el voltaje de qué? De 50. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué signo será ahí? ¿Qué signo tendremos ahí? La de 75. No. Esta viene en este sentido, ¿no? Aquí va a ser qué. La de Aquí 75. qué bolas llevaría. Debería ser positivo. Positivo y aquí negativo. Y Acá la abajo. Positivo. positivo y negativo. Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, esto es positivo. Por lo tanto, voy a tener ¿cuánto? 40.5 40.5 más 15.95. más 15.75 y el voltaje de Thevenin sería igual a ¿cuánto? 56.25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es el voltaje que voy a tener aquí, que ese será el voltaje de Thevenin, igual a 56.25 volts. La resistencia de Thevenin, ¿cuánto nos dio? ¿70 qué? 70.33. Sí, 70.32. 70.33. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. ¿Por qué tomó el signo positivo? Bueno, es que yo tengo aquí la corriente, me va a dar la polaridad. La corriente aquí va a venir en este sentido. Acá quiero que suene esta bien encendida hacia abajo. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? No, mi pregunta era por qué tomaba el signo positivo. No el negativo. Pues que ese es negativo con qué? Positivo. Y si fuera positivo, Sí, la diferencia. ¿Sí? Vamos a suponer que en lugar de este sentido sería el sentido contrario. Sería el resto. Entonces, ¿sí? ¿Ok? Estamos de acuerdo y aquí ya tengo armado el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ves dudas? No. Ahora, ahora ya cerramos el circuito y ahora lo que hay que determinar es esa corriente. ¿Cómo determinamos esa corriente? Con una manita. Con una manita. La corriente va a ser igual a quién? La corriente va a ser igual a. Es 80 menos 50. Con 80 volts. 80 menos 56.25 entre 70.33. 70.33. Por lo tanto, la corriente de cuánto será? ¿0. qué? 33. 33. Esa es la corriente que me están administrando. Sí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. ¿No hay dudas? Ahí está resuelto nuestro circuito. Ya nos quitamos de problemas. Cuando todo se hace por mallas, la vida es más fácil. Exactamente. Todo el mundo se va por las medias, digo por las mallas. ¿Sí? ¿Ok? Así es. ¿Dudas? No. ¿No? Ya está resuelto el circuito. Ahí quedamos. Tengo el circuito. Ya lo armé teóricamente. Ya hice la superposición, ya comprobé la resistencia de Thevenin. Sí. Lo voy a llevar al laboratorio. Sí. Lo voy a armar en el laboratorio. Sí. Miren, pues yo puse esta resistencia porque es la maqueta que yo tengo Sí. en mi ¿qué? Labor room, que le llaman ahora. ¿Sí? Por eso puse esta resistencia. Sí. Si yo me voy y traigo ese módulo, tengo 6 módulos, los traigo a los equipos y van a armar el circuito, ¿qué es lo que va a suceder al momento que lo armen? ¿Estará correcto? No falta estimar la potencia que tiene. Es lógico, aquí tengo una potencia. Por lo tanto, esta resistencia de 200 ohms, ¿qué voltaje soporta? ¿Qué voltaje soporta? Aplico la ley de Watt, ¿no? Y aquí va a ser que la raíz de 200 por 25 y ese voltaje no de 20, ¿cuánto va a ser? De 200. 70 punto qué? 7.
Por lo tanto, la corriente que soporta esa resistencia, ¿de cuánto va a ser? Potencia. De 70 entre el valor de la resistencia. ¿Qué? Punto 35. ¿Cuánto? Punto 35. 0.35 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la corriente que circula por la de 200? La I2. ¿Cuánto tenemos en la I2? 0.21. Luego. Soy algo mal. ¿Eh? Soy algo mal, ¿no? No, pues ahí está, no supera las. ¿Eh? Ah, no, está bien. Son punto 35, aquí tengo punto, Ah, es el máximo, ¿verdad? punto 21, o sea, Sí, está bien. está trabajando normalmente. Sí, por ese lado en esa no hay problema. ¿Ok? Me voy a la siguiente, ¿a ¿cuál sería? La de 100. Voltaje en la de 100 va a ser igual a la raíz de cuánto. 100 por 25, ¿no? Vamos a dejar a la de 75. La 75. Igual a la raíz de 75 por 25. ¿Cuál será el voltaje en la de 75? 43.30. ¿Perdón? 43.30. 43.30. ¿Y la corriente? 0.56. ¿Qué corriente tengo aquí en este circuito? La corriente I2. ¿Qué corriente tengo? 0.21. ¿Eh? 0.21. ¿Y cuánto eso? ¿Y aquí tengo qué? 0.56. Sí, los No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Vamos a la última, la de 100. ¿Qué voltaje tiene la de 100? Y su corriente. Ahí ves 50. ¿Eh? 50 volts. 50 volts. ¿Y su corriente? 0.5. ¿Qué corriente tenemos aquí en la de 100? En la de 100, no, ya está la de 100. ¿Qué corriente tengo? ¿La de 100? Ujú. ¿Qué corriente circula aquí? I2 y la I1. Ah, Es una diferencia, ¿no? sí. ¿Será cuánto? 0.81 menos. ¿Cuánto les va a dar? Casi estamos en límite, ¿no? 0.6. 0. Casi estamos, entonces se me va a sobrecalentar. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces quiere decir que los voltajes que dijimos son los voltajes correctos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Ahora, ya vi las características de la resistencia. La fuente soporta 100 watts. ¿Sí? ¿Estará soportando hasta los 100 watts? ¿Qué corriente viene aquí? ¿Qué corriente circula por aquí? 0.25. La corriente 1. ¿La corriente qué? La corriente 1. ¿De cuánto? 0.81. 0.81. ¿Y la potencia cómo será? Tengo 100. La potencia va a ser igual a cuánto? A 100 Por punto 81. por 0.81, ¿no? Estamos 81, quiere decir que está trabajando también en condiciones. Sí. O sea, que hay que tomar todas esas condiciones cuando se arme un circuito. Sí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No hay dudas? Bueno, ahí está resuelto nuestro circuito. ¿Sí? Me falta hacer otra demostración de la resistencia de Thevenin. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. Para esa resistencia de Thevenin, por el método que voy a utilizar ahorita, requiero del voltaje de Thevenin. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. ¿Lo de la matriz o no? Tengo este circuito, voy a regresar al mismo circuito. Ya determinamos el voltaje de Thevenin. Ahora voy a, el voltaje de Thevenin, ¿sí? Voy a poner un puente. ¿Sí? Pongo ese puente ahí. ¿Ok? Entonces al hacer este puente ya tengo, no eliminé la fuente, llegué a las condiciones normales del circuito. ¿Sí? No tuve que hacer reducciones, no voy a hacer eso. Tengo ese circuito, por lo tanto ahora ¿cómo determino esa corriente? Yo aquí le voy a llamar una corriente I. ¿Sí? Sí. Muchos autores le llaman una corriente SC o le llaman una corriente N. Esa corriente N es una corriente de Norton. Es el dual de Thevenin.
Pero ahorita estamos viendo Thevenin, no Norton. Sí. Como vaya sin nodo. Entonces yo le quito esto y le pongo esto. ¿Y eso qué significa? Corriente. Short circuit. ¿No? Circuito corto. ¿Es short? Sí, sí. Sí. Cortocircuito. O circuito corto. O circuito interior. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora, ¿cómo determinamos esa corriente? Pues ahí también se puede por malla, ¿sí puede? ¿Eh? Ahí también se puede por Por eso dejé aquí, porque si das el marcador y pues eso saca el carro. ¿No? Igual que poner. Para lo que van a aprender, pues mejor. Ahora sí es una malla, ¿no? Entonces, ahora sí se le aplica un sentido. A ver, ¿ahora qué? Aquí yo tengo, ¿a qué sentido le aplicamos? Pues igual horario. ¿A qué horario? Y le llamo la 3, ¿no? Bueno, corriente de cortocircuito, como está. ¿Sí? Por lo tanto, para la malla 1, ¿qué establezco aquí? A ver, entonces. 150. 150. 150 Menos 100. menos 100, Y para interés. pero son 1, 2, 3 son mallas. 3. Entonces, ¿qué me falta aquí? Aquí tengo menos 100, y aquí Es menos 75. menos 75, No, no es cierto, perdón. Menos 50. Menos 50. menos 50. Ok. Y 1, y 1, 100. y ya está 100. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Aquí está reglón, Luego es menos 100. menos 100, Más 275. 275, Menos 300, 75. ¿no? menos, Ah, perdón, menos 375. ahí quiero la nocturna, ¿eh? Pues por eso. Sí. Y menos 75. Menos 75. Y aquí tengo la I que. ¿La I Y 2? dos. ¿Sí? Y ahí 0 volts. ¿Y aquí? Pero bolsa. No, en frente. Acá 0. Ah, Acá la 3, que es la de cortocircuito. la de cortocircuito. ¿Sí? Sí. Es menos 50. Menos 50, Menos 75. menos 75, Más 125. 125. Pero acá, 0. 0. Oh, Ok. unos- ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Por lo tanto, ¿cuál sería la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3? 1.26, 1.26, 0.5 0.5, y 0.8. 0.8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dudas? No. ¿No? Entonces ya tengo las corrientes. Yo quiero aquí esto. Entonces ahora para la resistencia de Thevenin tengo que aplicar la ley de Ohm. Sería un voltaje sobre quién? Una intensidad. Una corriente. Este voltaje es el voltaje de Thevenin, voltaje del circuito abierto, y este es el voltaje de qué? ¿La corriente de qué? De cortocircuito. Sí. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser igual. ¿Qué voltaje de Thevenin determinamos? 0 punto. No, No, el voltaje de no. Thevenin. Era que 70 puntos de inflexión, ¿no? ¿Ok? Del caso anterior, ¿cuánto le dio? No, El caso anterior es 56.25. ¿50 y qué? 6. 56.25. Sobre la corriente que me dio, que el de cortocircuito. 0.8. Entonces aquí es de cortocircuito, ¿no? Sí. Aquí 0.8. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, ¿cuánto le da? ¿Perdón? 70.31. 70.35. Da, sí, da. ¿Sí? Sí, da, sí, da. O sea, ¿Cuánto? observen, sí. Pero, digo, y usted ya la determina por el camino que ustedes elijan. Aquí no hay problema porque está, pero en el examen viene con fuentes dependientes, ¿sí? Profe, en el examen simplemente tenemos que poner la matriz y los resultados. No, Tenemos que no, resolverlo con... te los fusilas. Sí, mira. O sea, tenemos que resolverlo así como... Claro. Nada más es a mano. Ya cuando seas ingeniero, lo harás como tú quieras. Pero todo te faltan 20 años. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Entonces, la matriz sería a mano. No, sí, aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, para mallas o para nodos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero primeramente, la primera pregunta es un circuito resistivo, encontrar el circuito equivalente. Porque si no saben eso, pues
Thevenin, superposición, ¿no lo vas a saber? ¿No? Luego te van a mallas, luego. Ahora, pero pasa lo siguiente, voy a suponer, este circuito para una persona es determinar Thevenin aquí, para otra persona es determinar Thevenin acá, o acá, Thevenin en cualquier parte del circuito. Aquí, de este que sí, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no solo con las fuentes. ¿Eh? O sea, no solo con las fuentes. Puede ser con cualquier elemento de. Yo te digo a ti, determina Thevenin aquí. Le digo a alguien, determina Thevenin aquí. Determina aquí, ¿sí? Ya que lo determinaste por Thevenin, demuéstrelo por superposición. Entonces, O demuéstrelo por mallas. Thevenin entonces es siempre puentear las dos fuentes y hacer el circuito más sencillo. O sea, reducirlo. Reducir al elemento simple del circuito, lo que se puse por acá. ¿Sí? Pero hay que demostrarlo por Thevenin y luego por Norton, por superposición o Milman. Por ejemplo, si nos pidiera para la resistencia número la 100, por ejemplo, número 100. ¿Dónde? La 100 la que Aquí. Ajá. Tendría que plantear aún así las dos. ¿Para qué? No. ¿Para qué? Thevenin, voltaje o resistencia. No, la resistencia. Resistencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Abres el circuito, Ajá. quitas esto de aquí, lo sustituyes por un puente para la resistencia. En el caso que quieras hacer este camino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el caso que quieras hacer este camino, tienes que hacer esto. Tienes que hacer Thevenin. ¿Sí? Y ya que hiciste Thevenin, quitas esto de aquí y determinas la corriente que viene aquí. ¿Sí? Sí. Entonces sería lo primero resistencia ¿Eh? y luego voltaje. Exactamente. ¿Ok? ¿Tienes dudas? ¿No? Doy por hecho este circuito. Mucha.